Bueno, buenas noches. El tema que vamos a discutir hoy es el de la enfermedad meningocócica. Esta conferencia en particular la he llamado de la ciencia básica a la inmunoprevención. Antes de comenzar, pongo a consideración de ustedes mi declaración de conflicto de intereses, simplemente como tema de buenas prácticas en esta área de conferencias. Vamos a dividir nuestros objetivos en los siguientes. Vamos a considerar las bases microbiológicas y la nomenclatura actual del meningococo, porque si bien parece un tema muy de ciencias básicas, es importante para que podamos entender la literatura muy cambiante en esta bacteria. En segundo lugar, tenemos que entender las bases de la infección y de la respuesta inmunológica a la misma. El espectro clínico, que es fundamental para que nosotros como pediatras, como clínicos, entendamos cómo podemos diagnosticar la enfermedad, cómo se nos puede pasar si no la consideramos. Y asociar esa clínica a su vez con el entendimiento de la fisiopatología conocida hasta el momento. Finalmente, la última parte va a hablar de los progresos importantes que hay en vacuna meningocócica y una propuesta de escenarios de vacunación que hemos discutido a diferentes niveles, regionales e incluso mundiales, y que está abierta por supuesto a la discusión y que se consideraría de mucho valor que lo tuviéramos como tema de discusión en el chat. En el meningococo hay una serie de necesidades médicas no satisfechas que vale la pena que distingamos. Primero, hay muchas concepciones erradas sobre la enfermedad que espero que después de la conferencia queden superadas, pero existen incluso entre académicos, entre personas con alta experiencia en el tema. En muchas regiones y países de Latinoamérica, del mundo, no tenemos un conocimiento certero de la epidemiología y hasta ahora estamos empezando a entender qué pasa con esta condición, lo cual genera a veces parte de los mitos. La enfermedad no existe, nunca la he visto, ¿para qué la voy a inmunoprevenir? Tercero, las vacunas meningocócicas o antimeningocócicas no han sido parte ni son parte del PAI en nuestro país. En muchos países cercanos sí. Brasil la tiene como parte del PAI desde hace ya más de un año. Todavía no hay una vacuna efectiva contra meningococo B, seguramente la va a haber en un futuro mediato, pero no hay contra meningococo B en el momento. Y hasta ahora las conjugadas tetravalentes que vamos a discutir más adelante solamente están disponibles en un número limitado de países, entre ellos Colombia. Pero si logramos tener un impacto sustancial de la enfermedad es porque vacunemos en todas las edades. También la gente piensa, o el personal de salud particularmente, que es una enfermedad infrecuente, y en verdad lo es. Ahorita miraremos esa frecuencia, cómo se relaciona con su impacto. También se piensa que es una enfermedad no muy de nuestro medio, y que a pesar de que sea una condición severa, siempre será sensible a penicilina, por lo tanto no hay que afanarse mucho por su desenlace clínico. Otro error común es pensar que la meningitis es la manifestación más severa. Por el contrario, lo más severo es la enfermedad séptica, la meningococcemia. El otro mito es que la inmensa mayoría de esta enfermedad sea producida por el serogrupo B. Eso no es cierto, como lo veremos más adelante, y que las vacunas no son efectivas ni necesarias, y se ha llegado a pensar y a exponer en muchos esquemas, de pronto no académicos, sino de otro tipo, que las vacunas se están promocionando como una parte de presión de la industria. Esperemos que al final de la conferencia ustedes entiendan que eso no es así. El público también tiene una percepción de la enfermedad, considera que la enfermedad es inexistente hasta que hay un caso. Pero paradójicamente, cuando ese caso se presenta, hay una extraordinaria presión social sobre todo el mundo. Un solo caso, hace 3 o 4 semanas se presentaron 3 casos en Cartagena y la presión social en la ciudad ha sido muy alta. En Bogotá, con los casos que hemos tenido, un solo caso produce presión en los medios, presión entre la gente, entre los médicos. Y hay actitudes extremas del mismo público hacia las informaciones, primero de escepticismo hasta llegar a solicitar que si se presenta un solo caso, se vacune todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos los clínicos, las personas que aconsejamos pacientes, quienes tomamos decisiones de salud sobre esa condición? Entonces, con esa breve introducción voy a hablar un poquito del meningococo. Ustedes pueden ver en la diapositiva, este es el tipo de meningococo que nos enseñan en la Facultad de Medicina. Aquí tenemos un extendido de Gram, donde vemos de una manera muy bonita la bacteria, un diplococo gram negativo. Esto ya es microscopía electrónica, pero finalmente en esta última diapositiva es para mostrarles que ya conocemos el genoma completo del meningococo en varios de sus serogrupos. Este es un serogrupo B.
Tal vez en esta diapositiva está el centro del asunto sobre el tema de vacunas y respuesta inmune. Y quiero que aprecien en la parte externa la parte de la cápsula polisacárida, la que ven gruesa de azul en esa parte. Esa cápsula polisacárida determina el serogrupo del meningococo. A diferencia del neumococo, estamos hablando de serogrupo. En el neumococo hablamos más de serotipo. También aparecen en la estructura de proteínas de membrana externa que van a determinar el serotipo y el serosubtipo. Pero por allá perdido, en la parte ya interna de la cápsula, está el lipoligosacárido, que es la sustancia responsable del cuadro clínico tan extremo en estos pacientes. El meningococo Neisseria meningitidis tiene 13 serogrupos que están nominados con las letras del alfabeto. Ustedes pueden ver en la diapositiva que van el A, B, C, D, etcétera, etcétera. Pero 5 serogrupos, A, B, C, W, 135 y Y, causan más del 99% de la enfermedad. Recientemente se ha reportado un serogrupo que se llama el serogrupo X, con algunos escasos reportes en Latinoamérica. Esta es la forma como un meningococo aparece hoy por hoy en la literatura. Entonces, si mañana ustedes quedan interesados en el tema y revisan un artículo, van a encontrar algo que dice Neisseria meningitidis B, 2.4, 2.P, 1.4, paréntesis ST11. Como yo le digo a mis residentes, ¿esto con qué se come? ¿Qué es esto? Bueno, entonces para que aprendamos, serogrupo B. El B, Neisseria meningitidis B, se trata del polisacárido capsular. Pero no nos quedamos ahí. Serotipo 4, que está definido por la porina B, que es una proteína de membrana externa, serosubtipo P1.4, que es la porina A, y finalmente el genotipo ST11 o secuencia genómica. Esto es importante no desde el punto de vista totalmente infectológico, sino para determinar la actividad de ciertas vacunas. Es por este pequeño detalle, por la especificidad de serotipo y serosubtipo, que algunas vacunas antiguas, como la famosa mal llamada vacuna cubana, en algunas partes sirve y en otras no, porque simplemente no tiene especificidad de todos los serotipos y serosubtipos. Y en esta diapositiva nos vamos un poco más al fondo de la estructura de la membrana para mostrar algunas estructuras que aparecerán ahora en las flechas subsecuentes. Esa estructura se llama la adesina A, la que sigue es la porina A, y finalmente esa, tal vez la más importante para contarles a ustedes a manera de avances, ese es el factor ligador de la proteína H o del factor H del complemento. Ya más adelante veremos qué importancia fisiológica tiene y qué importancia tiene en las nuevas vacunas. Bueno, pero dejemos un poquito de esta ciencia básica y entremos un poquito en la parte epidemiológica. ¿Qué factores determinan que una enfermedad meningocócica pase? Que un paciente determinado de expuesto pase a colonizado y de ahí enfermo y de pronto a que haga la enfermedad grave. Los que aparecen en la diapositiva son algunos de los factores, por supuesto no los vamos a repasar todos, pero baste con decir que prácticamente en todos estos eventos, tanto en la exposición como en la colonización, como en la enfermedad, aparecen cosas como el hacinamiento, como el contacto cercano entre personas. Y el hacinamiento yo llamo del malo y del bueno. Los casos de Cartagena de hace unas semanas fueron niños extremadamente pobres, dormían en condiciones casi infrahumanas, creo que 14 o 15 niños en un colchoncito, y de esos 3 se enfermaron y murieron. Pero también llamo yo el hacinamiento estrato 6, las discotecas. En el Reino Unido está claramente demostrado cómo en discotecas, conciertos, espacios públicos se presenta eso. O el hacinamiento ocupacional, en los militares, las barracas militares. Entonces tengan muy en cuenta eso. También en la última parte, en la que dice factores que determinan la enfermedad, vean ustedes la presencia de anticuerpos específicos y la deficiencia de complemento como factores que hacen que el paciente pase más enfermedad. Esta es la tasa de portadores asintomáticos. Al igual que el neumococo y que el hemófilus, debemos ser portadores de meningococo antes de sufrir la enfermedad. Pero aquí hay una diferencia importante con los 2 gérmenes que cité antes. El neumo y el hemófilus son gérmenes pediátricos y por supuesto el neumococo de la etapa final de la vida. Miren en el meningococo como por el contrario, el pico de portador se da a los 20 años de vida y se mantiene incluso por el resto de la existencia y también está presente en los niños desde más pequeños, o sea que el pico es en los adolescentes o en los adultos jóvenes.
y el promedio, sin embargo, de tasa de portador se sitúa alrededor del 10%. Pero ¿qué hace que algunos niños, algunas personas, niños y adultos, lleguen a este tipo de daño? Y seguramente todos ustedes han visto esto y jamás se les va a olvidar, pero quienes no lo han visto entienden qué está pasando en el interior de ese paciente. Miren esas equimosis, miren esa insuficiencia vascular que tiene en la parte distal. Seguramente esos miembros van a terminar amputados si es que este paciente se salva. Tal vez esta diapositiva, que es sencilla pero a la vez es muy explicativa de lo que pasa, nos refleja qué factores tenemos que considerar. Este es un artículo de Vogel publicado hace ya casi una década en Lancet, en la cual habla de 3 factores que tienen que ver en el desenlace del meningococo. Y si ustedes toman en cuenta todos esos muñequitos que hay ahí, aparentemente unas 35 personas, en primer lugar tendríamos que tener en cuenta la virulencia de la bacteria. Entonces ustedes pueden ver cómo una quinta parte de estas personas están expuestas a una cepa virulenta. Eso es lo que normalmente vemos en la vida real, más o menos un 20% de las cepas son muy virulentas. De forma que ahí, de esas 35 muñequitos, 7 más o menos estarían expuestos a cepa virulenta. Pero no todos ellos se van a enfermar. El segundo factor es la inmunidad natural. De esos mismos muñequitos, unos 10 de 35 no tienen inmunidad natural. Y entonces si ustedes cruzan los portadores de una cepa patogénica contra los que no tienen inmunidad natural, verán que ya de esas 35 personas, solo 2 están particularmente expuestas a tener un desenlace complejo. Y finalmente aparece el último factor, que es la predisposición genética. En el meningococo ya se ha aclarado cuáles son algunos de los factores genéticos que hacen que algunos se enfermen más. Y de esa población, una de esas personas desarrollaría la enfermedad grave. Teniendo eso en cuenta, miremos un poco el tema de anticuerpos. Si vuelven a mirar esto, en la parte de arriba dice inmunidad natural en rojo. Ese tema es el que voy a tratar acá. Y este es un estudio que, si ustedes miran la referencia, creerán que estoy un poco desactualizado. Este es el estudio seminal de Goldschneider de 1969. Todavía es el mejor estudio para determinar cuál es el factor de correlación de protección contra el meningococo. Y aquí lo que se está viendo es la actividad bactericida sérica, o sea, el suero en qué dilución es capaz de matar al meningococo. Una técnica antigua que todavía se sigue utilizando para meningococo. Y se está cruzando contra la incidencia de casos por población. Y ustedes ven en el eje de edad cómo claramente, en la medida en que cae el porcentaje de personas con título bactericida sérico por encima de 1 en 4, la incidencia de enfermedad aumenta. Vean el pico hacia los 12 meses. Cayeron los títulos de suero bactericida de defensas. Al principio había, porque había un paso transplacentario de anticuerpos, y se presenta un pico de enfermedad muy importante. Este es el artículo original que, como les digo, vale la pena siempre que lo tengan en cuenta. Y aparece el tema de complemento. Cuando yo empecé a volver a leer complemento por el meningococo y por otras circunstancias, me sorprendí de todo con lo que se ha progresado en complemento. Pero la diapositiva la traigo simplemente para que vean que el complemento, pues ustedes saben que tiene 3 vías, la clásica, la alternativa y la vía de las lectinas. El factor H que ustedes encuentran en todas estas diapositivas en varias partes, fíjense, en la vía alternativa está el factor H junto al factor I. Es un factor muy importante para que el meningococo bien o sea detenido o el factor H se enloquece con la infección por el meningococo. Y en esta diapositiva se ve mejor el tema. Ustedes ven en la parte de arriba el polisacárido microbiano y su interacción con properdina en la activación de la vía alterna del complemento. Y ustedes pueden ver aquí como en la flecha roja señalo el factor H. El factor H hace una regulación hacia abajo. Los americanos dirían una down regulation del complemento. Ese factor H se liga específicamente al meningococo a través de una lipoproteína que ya se las presenté en la diapositiva de la pared de membrana celular, si ustedes recuerdan, que se llamaba la proteína ligadora del factor H. Y aumenta al ligarlo de esa forma, o sea, como que el meningococo se come al factor H, se queda con él y hace que se equivoque el organismo y comienza a desencadenar el complemento a lo loco. Ya no hay la down regulación del complemento, la regulación hacia abajo, y entonces el complemento empieza ese loop, ese ciclo de desencadenamiento de la respuesta inmune. Y tenemos entonces el cuadro clínico que vamos a ver más adelante. Bien,
Habiendo visto eso, entremos un poquito en clínica porque algunos de ustedes ya deben estar aburridos de ciencia básica. Esta es la evolución de las características clínicas típicas del meningococo. O sea, un inicio de enfermedad rápido, de 4 a 8 horas. Ese niño o ese adulto tiene lo que tienen muchos de nuestros pacientes en este momento. Irritabilidad, pérdida de apetito, fiebre, náusea, coriza, una gripe. Pero entre 12 a 15 horas comienza a presentar algunas características más típicas de enfermedad. Un rash hemorrágico, las petequias y las equimosis, puede haber meningismo y fotofobia. Y es una suerte que el paciente haga eso para que hagamos un diagnóstico. Pero en menos de 24 horas puede el paciente entrar en convulsiones, confusión, delirio y muerte. Esa falla multisistémica es la que vemos en nuestros pacientes afectados de meningococo. Esa descripción que ven ustedes ahí es una descripción de Lancet de los ingleses. Ustedes saben que los ingleses son los que más han publicado el meningococo. Es más, hace parte de su PAI la enfermedad del meningococo, la vacuna del meningococo desde hace más de 12 años, porque para ellos es fundamental desde pequeños proteger a los niños contra esta enfermedad. Pues en Lancet lo que ven es que el tiempo promedio de hospitalización en un país que ve meningococo todos los días es 19 horas. Y miren ustedes cómo estaría un paciente a las 19 horas, ya estaría en confusión, delirio, inconsciencia. Por eso es que los pacientes se pasan sin diagnosticar si no se piensa en esa enfermedad en nuestro medio. Como decían las abuelitas, el paciente cogió y se murió. Complicación de males, nadie se dio cuenta de que se murió, pero el paciente hizo un cuadro clínico de este estilo. Hugo Paganini, en una estadística mucho más cercana, publicada en un congreso hace un par de años, mostró lo que pasa en Argentina, con 126 pacientes en una unidad pediátrica. Ustedes lo que pueden ver es que la mitad de los pacientes al menos se presentaban en forma de meningitis, y la otra mitad más o menos en forma de meningococcemia, o sea, de la sepsis, de la bacteremia, que en muchos casos se acompañaba también de meningitis. Pero no sobra decir que también tenemos pacientes que solo tienen artritis séptica o bacteremia oculta. En la clínica de la mujer aquí en Bogotá el año pasado, un caso, tal vez el año pasado finales, en el que el paciente llegó por fiebre, tomaron sus hemocultivos y se fue para la casa, y cuando vieron el hemocultivo tenía meningococo, lo llamaron a la casa y estaba perfecto jugando y le había pasado la fiebre solamente. Bacteremia oculta, eso puede pasar, qué de buenas. Lo otro que quiero que miren en esa diapositiva son las secuelas. Las secuelas en el cuadro de Paganini son del 12%. Pero lo que quiero que vean es que además de las que nosotros sabemos de daño cerebral, hipoacusia, ceguera, como una meningitis, viene el tema de las amputaciones. Más del 20% de las secuelas son amputaciones y eso es una cuestión que le amplía de una manera increíble el impacto de esta enfermedad. Y esto es, digamos, un poco para que vean la clínica inicial de la enfermedad. Este es un comienzo inespecífico. Fiebre, malestar, exantema, y ustedes pueden ver las petequias usualmente muy pequeñas y luego ya la púrpura de 3 a 10 milímetros. Y lo que están mostrando ahí es lo que los ingleses han llamado el signo del vaso, que se puede hacer con cualquier contenido que haga una presión sobre la petequia que no desaparece, o sobre la equimosis al hacer la presión. Esto progresa rápidamente a equimosis, estas petequias se acompañan de deterioro del estado general y del estado de conciencia. Y en ese momento ya hay meningococcemia. Y en esa placa patológica que ven ahí, ustedes ven que además de la gran inflamación que hay en ese epitelio que están apreciando, se ve claramente el meningococo y las bacterias en ese sitio. Y luego tenemos esto. Y este es el paciente que ya, digamos, si se salva es porque tuvo muy buen cuadro intensivo, pero también porque el de arriba nos ayudó a que se salvara. Ciertamente no depende mucho de nosotros el conseguir la supervivencia en este paciente. Este paciente ya tiene un daño vascular muy importante. Este es un caso de un Waterhouse-Friderichsen en un niño que ustedes ven la necrosis de las glándulas suprarrenales, que es el Waterhouse-Friderichsen. Obviamente este paciente murió. Y vean ustedes las secuelas. Vean ustedes ya en un paciente que está pasando la fase crítica cómo quedó este brazo. En el tema de la meningitis, pues el cuadro clínico es como el de la meningitis convencional, con fiebre súbita, cefalea, pero el paciente que hace meningitis pura usualmente tiene un mucho mejor pronóstico que el paciente que hace meningococcemia, porque la meningitis da más tiempo. El paciente con meningitis tiene una supervivencia casi un 40% más alta que la solo meningococcemia.
O sea, de una manera paradójica, la meningitis es un factor de buen pronóstico en la enfermedad por meningococo. En Brasil tienen, ustedes saben, una gran cantidad de meningococos, y entonces un poco para comparar con las otras estadísticas que he mostrado, en la diapositiva ustedes van a ver, de acuerdo a los grupos de edad, que va desde el niño menor de 1 año hasta el mayor de 60 años, qué porcentaje hacen meningococcemia, cuál hacen meningitis y cuál hacen las dos manifestaciones. Y como pueden apreciar, la meningitis es mucho más común en la edad adulta, particularmente en los mayores de 60 años, y mucho menos común en la edad media. La meningococcemia es la presentación clínica más frecuente en estos pacientes. Y lo que se reporta por los organismos de salud es la meningitis. La enfermedad que es de obligatorio reporte es la meningitis, no la meningococcemia. Esta es una imagen de la misma niña una vez sobrevivió. Esa niña, para quienes conozcan Australia, Nueva Zelanda, la van a encontrar en el metro de estos países. Ella es la imagen de la lucha contra el meningococo, de estos temas en los que se habla para recoger fondos de las fundaciones, porque ella sobrevivió a un meningococo muy severo con amputación de sus 4 miembros. Esto, más cercano, es una diapositiva que gentilmente me suministró Marco Safadi de Sao Paulo, donde muestra exactamente lo mismo que pasa en cuanto a amputaciones y a daño de extremidades en Brasil. Pero este que ven en la diapositiva es el culpable de todo, el extremo del lipooligosacario que ustedes ven que se llama el lípido A. El lípido A es el desencadenante de la cascada de sepsis. Y la cascada de sepsis se representa muy bien en esta diapositiva, que sé que es un poco compleja, pero que nos muestra en este estudio de Levin, en este artículo que para quien lo quiera leer, tal vez es la revisión más completa de fisiopatología de esta enfermedad, cómo la endotoxina meningocócica, que se representa en este caso por esa bolita negra que está en diferentes partes de la diapositiva, actúa tanto a nivel de monocito como del neutrófilo. Ahí en la flecha roja ven todas las partes donde está la endotoxina meningocócica. O sea que puede tener, en primer lugar, una activación con el monocito, con la célula macrófaga, y producir una gran alteración de la coagulación y la liberación de todas las citoquinas proinflamatorias. Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Pero además de eso, activa el neutrófilo, y ustedes saben que en estos gránulos del neutrófilo, llamados azurófilos y primarios, hay verdaderas bombas atómicas que tenemos, usualmente hechas para luchar contra las enfermedades, pero que si las rompemos, pues nos atacamos nosotros mismos. Finalmente, miren la acción sobre el endotelio. Esta endotoxina, bien sea en forma soluble o presentada de otra manera a través de los neutrófilos, altera y produce la injuria endotelial con una regulación alterada de todas las moléculas que protegen el endotelio. Y si lo quieren ver de una manera más compleja, la endotoxina o el lípido A produce estas alteraciones que vemos ahí. Una disminución de la acción de los glucosaminoglicanes, una procoagulación en esa zona, una alteración de prostaciclina. Que ustedes muestran, miren esa diapositiva, hemorragia total por todo lado en ese tejido hepático que vemos ahí. Finalmente, este tal vez sería el mejor resumen fisiopatológico. Hay una hipercoagulabilidad, hay un aumento de inflamación y hay una disminución de la fibrinolisis. Y eso le da, digamos, el empujoncito hacia la muerte a los pacientes. Hipercoagulabilidad con aumento de inflamación, injuria endotelial que hace que la falla multiorgánica pase a muerte. Y tenemos este gran daño vascular como vemos en la diapositiva, y nuevamente en la microscopía electrónica lleno de meningococo todo eso. Así que tenemos una enfermedad terriblemente impactante, extraordinariamente compleja y que se ve en nuestro medio. ¿Qué necesidades insatisfechas tenemos en esta enfermedad? Yo diría que todas. Primero, ¿cómo hacer un diagnóstico clínico más preciso y precoz? Dificilísimo, porque si no la hemos visto nunca o hemos visto 1 o 2 casos, ¿cómo le transmitimos eso a nuestros estudiantes y a nuestros residentes? Lo que probablemente le podemos transmitir es que es una enfermedad que no se ve. Entonces, primero, afinar la clínica. Segundo, ¿cómo hacer un diagnóstico de laboratorio sensible, barato, asequible? Imagínense una enfermedad de estas en nuestro sistema de salud en una población intermedia o incluso en el mismo Bogotá. ¿Cuándo salen los hemocultivos? Al 3er día. Ese paciente ya está muerto en ese momento, pero está en una condición muy crítica.
qué cuadro clínico tenemos, qué cuadro hemático nos ayuda. Realmente en países como Brasil ya se está usando a manera rutinaria la PCR para el diagnóstico de la Neisseria meningitidis y allá tenemos que llegar. ¿Cómo identificar poblaciones de mayor riesgo? Ya vimos que hay poblaciones que por herencia tienen mayor riesgo de enfermedad. ¿Cómo ofrecer un tratamiento que disminuya mortalidad y secuelas? Pues el tratamiento que hay, por supuesto, son antibióticos, pero es tener extraordinarios médicos, muy buena unidad de cuidado intensivo y mucha suerte. Entonces, en realidad, hay grandes necesidades insatisfechas en ese tema, porque no podemos por ahora antagonizar el lípido A. Y finalmente, cómo lograr un impacto importante en salud pública. Y en ese orden de ideas, ahí viene el tema de vacunas. Enfermedad complicada de manejar, enfermedad complicada de diagnosticar, tal vez mejor hagámosle prevención. Estos son los tres tipos de vacunas: los polisacáridos, las conjugadas y las vacunas de membrana externa. La vacuna polisacárida, recuerden claramente que lo hemos visto con el caso del neumococo y del hemófilos, son vacunas que no generan memoria inmunológica. Son vacunas que no dejan una respuesta de anticuerpos importante a largo plazo, ni una respuesta celular. Tampoco generan inmunidad de rebaño, tampoco generan una inmunidad en el resto de población no vacunada. Y en estas gráficas tomadas del clásico libro de Plotkin, ustedes pueden ver cómo actuaría en esa parte de la diapositiva que estoy mostrando un polisacárido. El polisacárido es un tipo de antígeno que es linfocito T independiente. Como ven en la diapositiva, estimula linfocitos B, produce una liberación de anticuerpos, usualmente de IgM e IgG del mismo isotipo, y luego, ante una presencia de la misma bacteria, pues va a tener algunos anticuerpos circulantes en sangre. Pero a diferencia de esto, esta es la respuesta mucho más compleja de la vacuna conjugada, la linfocito T dependiente. Entonces acuérdense de lo que hemos hablado siempre con neumococo: había una polisacárida y una conjugada, que son Prevenar, Synflorix, las que conocemos. Bueno, en el meningococo ya también hay conjugadas, que son esas que ven abajo, en la que ya se produce una respuesta de antígeno, anticuerpo, a través de una célula presentadora de antígenos, y que produce estas características que ven en la diapositiva. La vacuna conjugada, a diferencia de la polisacárida, es efectiva en menores de 2 años, crea memoria inmunológica, tiene una duración prolongada de protección, tiene un efecto booster o de refuerzo, tiene una reducción de portadores, contribuye al efecto de rebaño y además no produce algo que producen las vacunas polisacáridas: es una hiporrespuesta con dosis sucesivas de la vacuna. Vacunas conjugadas tenemos en el mercado hace 13 años en el mundo, y la primera fue esta, la vacuna de meningococo C, que en Colombia tenemos una de esas, la vacuna de Novartis, que se llama Menjugate, que ven en segundo lugar, que está conjugada a una proteína que se llama la CRM197, que es la misma conjugación que tienen las vacunas del neumococo de la marca Prevenar. Esta vacuna se está usando en el Reino Unido, miren ustedes en la diapositiva, desde el 99. Y esta diapositiva es muy impresionante, porque ustedes pueden ver que desde la introducción de la vacuna en ese momento, y revisen ustedes la parte de la columna que ven en la diapositiva roja, ese es el serogrupo C. En el primer año de vacunar a todos los niños y adolescentes con esta vacuna, disminuyó un 54% la enfermedad por serogrupo C. Y en el segundo año cae un 49% adicional. En el tercero un 42% adicional, y luego en el cuarto año otro 47%. Con casi completa desaparición de la enfermedad. O sea, la reducción de la enfermedad en 5 años fue un 93% por serogrupo C, creando no solo disminución de la enfermedad, sino una reducción mayor al 80% de la tasa de portadores, y en consecuencia, una de las cosas más importantes de las vacunas conjugadas, que es el efecto de rebaño. Como ustedes pueden ver en la diapositiva de abajo, la enfermedad disminuyó no solo en los vacunados menores de 19 años, sino en los no vacunados, en la línea roja de abajo, los mayores de 20 años. O sea, ha sido un éxito completo la aplicación de meningococo C en el recién nacido. Estas vacunas antimeningocócicas disminuyen en todas las edades el estado de portador de la bacteria. ¿Qué ha avanzado recientemente? Las vacunas ya tetravalentes, no solo meningococo C, sino ACWY, porque como les comenté, y si en el chat
alguien tiene la pregunta, podemos discutirlo más a fondo. El meningococo B no es vacunable por esta tecnología. Hay tecnologías nuevas que ya tienen vacunas de meningococo B en fase 3. Pero estas son las dos vacunas cuadrivalentes conjugadas que hay. La Menactra de Sanofi Pasteur, asociada a toxoide diftérico como proteína transportadora, y la Menveo de Novartis, que está asociada a CRM, la misma proteína de Menjuvi. Y si alguien quiere leer algún artículo de vacunas tetravalentes, tal vez el mejor es este del grupo de Andrew Pollard, que está publicado en Vaccine hace ya algunos años. Claro, todos sabemos que los americanos vacunan con Menactra, que es la vacuna tetravalente, desde hace casi ya unos 6 o 7 años a todos los adolescentes. Yo voy a hablar de la vacunación en niños menores. Voy a hablar de la vacunación entre 2 a 10 años, porque si bien en los Estados Unidos no se pone en esa edad, por razones que ahora vamos a discutir, más del 25% de los casos del Reino Unido son niños pequeños. E incluso en los Estados Unidos el 12% de los casos son niños pequeños. Y en África, donde esta enfermedad hace verdaderas pandemias, al menos 50% son estos niños. Además, los niños con déficit inmunológico como asplenia anatómica o funcional, hipocomplementemia y otros factores como el VIH tienen mayor riesgo en estos pacientes. Y estos son algunos de los estudios que llevaron a la aprobación de la vacuna para niños de 2 años. Estos son los estudios de Mike Piquiquero, publicados en Pediatric Infectious Diseases hace unos 7 años, en donde ustedes ven en azul la Menactra, que es la vacuna conjugada, contra el Menomium, que era la vacuna que en ese momento era la polisacaria. Y ustedes ven, esto es parte de muchas diapositivas que no voy a mostrar, cómo la respuesta inmunológica es mucho mejor con la Menactra. Y esto ha llevado recientemente a esta aprobación, que esto está fechado por FDA en abril 22 del 2011, en donde se está aprobando la vacuna para niños tan jóvenes como 9 meses. O sea, esta es la última aprobación que esta vacuna Menactra, o sea, tetravalente conjugada a toxoide diftérico, tiene, a toxina diftérica, tiene con aprobación para los 9 meses. La FDA aprueba la vacuna para niños de 9 meses. Esto estuvo basado en estudios clínicos con al menos 3.500 niños. Y estos estudios lo que muestran en las 2 o 3 diapositivas que siguen es que esta vacuna produce títulos seroprotectores, actividad bactericida sérica por mayor de 1 a 8 en la inmensa mayoría de niños pequeños e infantes. Esas 4 gráficas que ustedes ven ahí son la actividad bactericida sérica para serogrupo Y, W, serogrupo A, serogrupo C. Y ustedes pueden ver también cómo el nivel basal está en verde y los otros son después de la segunda dosis de vacunación, porque la recomendación en estos estudios fueron 2 dosis. Y miren la respuesta cercana al 100% para la mayoría para todos los serogrupos. Además de eso, como es una vacuna a los 9 meses que podría cruzarse con triple viral, cuádruple viral o con neumococo, se hicieron una serie de estudios para ver si eso alteraba los títulos bactericidos al ponerla al mismo tiempo con estas vacunas. Y aquí tenemos la colocación de Menactra con vacuna triple viral y ustedes pueden ver que no hay ninguna alteración de serología. Y aquí es con triple viral o cuádruple viral en este caso, pero también con Prevenar, con la vacuna PCV13 en este caso. Miren ustedes también una excelente respuesta a sarampión, papera, rubéola y varicela. Y esto es para los serotipos de PCV7. Así que digamos que la vacuna está basada en su aprobación en 9 meses en estos estudios inmunológicos. Lo otro que hay que ver es que cuánto dura la vacuna. Estas vacunas tienen una duración corta. El mismo Prevenar o las vacunas de neumococo tienen una duración de anticuerpos de 4 o 5 años. ¿Cuánto duren de protección en la vida real? No lo sabemos. Particularmente con neumococo, que es una enfermedad que después de los 5 años baja mucho. Pero estos son los estudios con vacunación en niños o pequeños o más grandes, tanto con Menactra como Menveo, en cuanto a la duración de protección o persistencia de anticuerpos. Y los vemos entre 2 y 5 años. Y recientemente ya se publicó un estudio que fue publicado por el CDC y por la FDA, en la que ustedes pueden ver en la diapositiva la eficacia vacunal que llega hasta el 58 o 60% a los 5 años en los pacientes con una dosis. Es por eso que la discusión sobre una segunda dosis está sobre el tapete en este momento. Finalicemos el tema
con el tema de cómo vacunar, eso que importa para mis pacientes, qué tenemos en Colombia. Antes de eso, miremos las definiciones de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es un brote meningocócico, sobre lo que es una enfermedad meningocócica. Y yo solo quiero que ustedes tengan en cuenta el segundo renglón, donde dice enfermedad endémica. La enfermedad endémica por meningococo se considera de 1 a 2 casos por 100.000. Si quieren tener eso en cuenta comparado con otra enfermedad, miren el neumococo. Este fue un estudio que se hizo en Bogotá de neumococo, publicado recientemente en Vaccine, en donde vemos que la incidencia de enfermedad invasiva por neumococo es 62 por 100.000. Y en la mayoría de países llega a 100, 120 por 100.000. Pues bien, ese es el neumococo. El meningococo, con un caso por 100.000, ya se considera enfermedad endémica. Por eso muchos de ustedes dirán, yo nunca la he visto. Mi profesor de 40 años de experiencia me dijo que ha visto uno. Claro, se ve una por 100.000, pero el impacto es tan grande que por eso la OMS considera enfermedad endémica esa situación. ¿Qué se considera brote de la comunidad? Más de 3 casos en menos de 3 meses en personas que viven en el área, obviamente que no sean contactos cercanos. Y en la parte de abajo miren enfermedad epidémica, 500 casos por 100.000 y enfermedad hiperendémica 5 a 10 casos por 100.000. Y no olviden la comparación con el neumococo. Bien, es diferente la epidemiología en cada región del mundo y por eso la vacunación es diferente en cada región del mundo y probablemente tiene que adaptarse a cada país. Por eso Colombia tiene que estudiar su meningococo para plantear estrategias serias de prevención. Esto es el África subsahariana. La epidemia más grande que hay en África cada 2 a 3 años es la epidemia de meningococo. Y quiero que miren en esta diapositiva cómo en ciertos países como Níger, Burkina Faso, ustedes tienen esas tasas anuales de enfermedad, 39, 40 por 100.000. Comparen con el Reino Unido, 2.5 por 100.000. Nuevamente los llevo a hacer pensar que más de 1 por 100.000 es endémico. El Reino Unido, que pone la vacuna a todos sus niños desde pequeños, tiene 2.5 por 100.000. Así que en África subsahariana, que la mayoría de la enfermedad es por serogrupo A y un poquito por serogrupo W, lo que hay que poner son vacunas conjugadas a la medida A o AW. Y esas vacunas ya existen. El fondo Bill y Melinda Gates está poniendo desde el año pasado millones de dosis. Tal vez es la vacunación más heroica que se ha hecho hasta el momento. En África los resultados ya los estamos viendo en este año. La estación de meningococo ha caído en más del 90% de los niños vacunados. Eso va a salvar miles de vidas en esa región. Pero eso es África. Entonces, obviamente, ¿a quién se vacuna en África? A todas las personas expuestas y con una vacuna AW. Estos son los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos tienen ese tipo de incidencia que ustedes ven en la diapositiva. Obviamente, en menores de 1 año muy alta, pero una incidencia importantísima en la adolescencia. Y por eso ellos determinaron hace ya un buen número de años, si no estoy mal desde 2005, poner la vacuna tetravalente conjugada Menactra a todo adolescente a partir de los 11 años. Lo que se ha visto recientemente en ellos es que la vacuna ha sido muy efectiva, pero hacia los 19, 20 años vuelve a aumentar la enfermedad. Y ustedes pueden ver en la diapositiva que los grupos que está cubriendo la vacuna A, C, Y y W constituyen a esa edad, hacia los 20 años, casi el 80% de todos los grupos. O sea que el B son un tipo de grupo mucho menor. Así que la vacuna es altamente efectiva ya porque la mayoría de condición no está causada por el serogrupo B. Y entonces viene la última recomendación de los americanos, publicada el año pasado, en la que habla que esta vacuna está recomendada desde los 9 años hasta los 23 meses, ahora. Adicionalmente la habían recomendado desde los 11 años, luego de los 2 años y ahora de 9 a 23 meses. Debo aclarar que no se pone de rutina en todos estos niños, sino se recomienda para ponerla en personas de alto riesgo de esta edad. Pero los americanos lo que sí ya comenzaron a hacer fue una segunda dosis de la vacuna en la adolescencia tardía o la adultez temprana. O sea, Menactra en los Estados Unidos ya no es una dosis sino 2 dosis. Y particularmente si la persona es inmunosuprimida, siempre serán 2 dosis, al menos con 2 meses de diferencia entre la vacuna. ¿Qué pasa en Europa? Entonces ya 2 epidemiologías, África por un lado y los Estados Unidos, y unas recomendaciones de vacunaciones diametralmente opuestas. ¿Qué pasa en Europa? Cada país tiene su epidemiología,
Y esta es la diapositiva de 27 países europeos en los cuales ustedes ven la gran importancia de la enfermedad en Europa en menores de un año. Miren ustedes las incidencias tan altas, hasta 20 por 100.000. Y fíjense en la cifra que habíamos hablado antes, en menores de un año. Así que los ingleses tienen desde hace muchos años la vacunación con la vacuna conjugada C. Y recientemente en su Green Book, que es como decir el libro rojo de la Academia Americana de Pediatría, recomiendan la conjugada tetravalente para menores de un año, 2 dosis, y luego entre 1 y 10 años otra dosis, o sea, recomendación inglesa. Y si quieren ver la canadiense, es otra completamente diferente. Ellos siguen poniendo monovalente C porque su germen importante es el C, 2 dosis en menores de un año, que los ponen con esos intervalos que ustedes ven en la diapositiva, y en mayores de un año una sola dosis. ¿Y qué hacemos en Latinoamérica? Entonces fíjense ustedes las diferencias de recomendaciones. Y en Latinoamérica miren la tasa de incidencia anual para toda la población en diferentes países. Entonces tenemos Brasil, el país más afectado, con 1.9 por 100.000. Y ya hablábamos que más de 1 por 100.000 es endemia. Y miren los otros países. ¿Dónde aparece el nuestro? Colombia, un aparente bajo 0.3 por 100.000. Ya veremos ahorita los datos de Colombia con más detalle. Pero miren la tasa de fatalidad que Colombia reportó y que se publicó en este estudio de Marco Safadi, 20%. O sea, es una fatalidad altísima. 20% de las personas con meningococo fallecen. En Latinoamérica esta es la distribución etaria de aislamiento de meningococo en los diferentes estudios que se han hecho, particularmente en el estudio CIREVA. Y de nuevo, para que ustedes aprecien que claramente en menores de 5 años prácticamente el 55%, el 50% de los meningococos son menores de 5 años, pero que también sucede en las otras edades. Y en esta diapositiva es importante comparar la diferencia entre países, y por eso es que nunca en Latinoamérica habrá un solo esquema de vacunación meningocócica, porque depende de cada país. En verde está el meningococo B, o sea que los países que tengan mucho meningococo B probablemente no se van a beneficiar de esta vacuna. Entonces ustedes, por ejemplo, ven Uruguay, más del 90% es meningococo B. El mismo Chile, más de 80%. Pero miren otros países como México y nuestra querida Colombia. En Colombia, 25 a 30% de esa diapositiva es meningococo B. Y el resto son C, Y, W, porque en Latinoamérica no hay meningococo A en los últimos años. Esto entonces lo veríamos más claramente en esta diapositiva, en la que comparamos el cubrimiento que tendría la monovalente C, que ya tenemos en el país, con las tetravalentes A, C y W. Y fíjense que en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, adicionaría una cantidad muy interesante de casos. En países como Brasil no, Brasil es casi todo meningococo C y Chile es casi todo meningococo B. Estos son los cambios que ha tenido la enfermedad en Brasil. En Brasil la enfermedad, miren ustedes en la diapositiva en rojo, la línea roja, en la década de los 90 hasta el 2000-2001 era fundamentalmente meningo B, y por razones no del todo aclaradas comenzó a aumentar el meningo C, y si ustedes actualizan esa diapositiva al 2012, el meningococo C, particularmente en Sao Paulo y Bahía, es más del 90% de la enfermedad. Y por eso en Brasil entonces viene la recomendación desde el año pasado de aplicar vacuna conjugada contra meningo C desde los 3 meses de vida. Miren el esquema del PAI de Brasil. Entonces ahí están todas las vacunas que nosotros ponemos, pero a los 3, 5 y 12 meses se coloca meningo C conjugada. Y si han visto pacientes que lleguen de Brasil, lo van a ver en su carnet. O sea que sí hay países de Latinoamérica que ya han incluido en el PAI el meningococo. En este caso, meningococo C. Así que les he hablado de recomendaciones de África, Estados Unidos, el Reino Unido, no hablé de Holanda ni de Australia, que también son importantes, Canadá y ahora Brasil. ¿Qué vamos a hacer en Colombia? Estas son las cifras de Colombia hasta el 2008 en cuanto a incidencia de meningococo del 2000 al 2008. Y ustedes pueden ver la tasa por 100.000 habitantes. Entonces ustedes dicen, bueno, estamos como bien porque ahí está en 0,3, 0,22 por 100.000. Sí, pero eso es en toda la población. Este es el número y la tasa de incidencia por vigilancia pasiva. Acuérdense que estos casos son los casos en que simplemente un doctor hizo el diagnóstico de meningitis, la meningococcemia no se reporta,
y ya hemos hablado que más de la mitad de casos son meningococcemia, y reportó una meningitis y encontraron el meningococo en el cultivo. ¿En cuántos de esos la bacteria se muere? ¿En cuántos de esos no se encuentra, en cuántos de esos no se alcanza a tomar el líquido cefalorraquídeo? ¿En cuántos de esos ni siquiera se piensa en meningococo? Pues digamos, de casos reportados, miren ustedes, más o menos entre 100 y 200 por año, con una tasa por 100.000 habitantes total de 0,32, con en el año 2012 0,38 por 100.000. Pero si ustedes miran en esta diapositiva, ya por quinquenios de edad, entonces cuando miren el menor de 5 años, que es la primera barra en esta diapositiva, ya la incidencia en el menor de 5 años es 1 por 100.000. O sea, lo que la OMS llama enfermedad endémica. Y si lo miramos en menores de 2 años, ya es 1.9 por 100.000, y menores de 5 años, 1 por 100.000. O sea que las cifras ya no son tan lejanas a las de otras partes. O sea que no podemos decir que la enfermedad no existe. De hecho, estos son los casos de meningitis meningocócica por edad en Colombia. Y fíjense ustedes que el 64% de los casos confirmados son menores de 10 años. O sea que si vacunáramos en Colombia, deberíamos empezar en niños pequeños. Y este tal vez es el reporte del Instituto Nacional de Salud y del CIVIGILA para Colombia 2011, solo de meningitis meningocócica en cuanto a casos confirmados y probables en el país el año pasado. Estamos hablando de 64 casos confirmados y 32 probables. ¿Y cuál es la distribución por serogrupos? Efectivamente, en una época entre el 94 y el 98, casi todo era B. Y ustedes ven que ahí el 87% era B. Luego vino entre el 99 y 2003, en el que aumenta un poco el C al 10%, pero se mantiene el predominio de, en este país, la moradita, que es el serogrupo B. Así las vacunas que ahí no servirían. Pero en el 2004-2008 vino un cambio muy importante. El B cayó en un 45%, el Y aumentó al 31% y el C se mantiene algo cercano al 20%. En los últimos años se ha visto leve aumento del B nuevamente, pero se mantiene el Y y el C de una manera muy importante. De forma que en Colombia la prevalencia del Y aumentó a ser el más frecuente en el momento en los últimos años. Y eso se ha considerado en publicaciones internacionales. Entonces terminemos hablando de qué recomendaciones podemos por lo menos plantear como discusión. Y yo lo que les traigo es una propuesta de discusión que ya en diferentes estamentos de Sociedad Colombiana de Infectología, Sociedad de Pediatría, incluso en el extranjero, en congresos extranjeros, hemos venido discutiendo, que vale la pena que tratemos de socializarlo como propuesta o por lo menos de considerarlo con todas las controversias y limitaciones que tenga. Primero, ¿qué factores hay que considerar para ofrecer una vacuna? Primero, pues las particularidades de cada país y región. Entonces la incidencia general, que ya la vimos, lo que tenemos en Colombia y que sabemos que es un subregistro, pero también recuerden que hay muchos pacientes que ocupacionalmente están en riesgo, los militares y sus hijos, bacteriólogos, personas expuestas a esta enfermedad, bien sea por cuestión ocupacional, viajeros, petroleros que viajan a países con riesgos muy altos. La particularidad de los pacientes, la inmunosupresión, VIH, hipocomplementemias, anemia de células falciformes, muy frecuente, hiperesplenismo o mala función del vaso funcional o anatómica. Pero no olviden esto, información científica nueva y cambiante. Yo les he traído algunos artículos de la década pasada, pero la mayoría han sido de los últimos 10 años. Si uno no leyera meningococo, lo que ha pasado en los últimos 2 años estaría totalmente desactualizado. Y estoy seguro que en 2 años vamos a estarlo si no estamos al día. No olviden la información científica nueva y cambiante para estas recomendaciones. No nos cerremos a la banda basadas en recomendaciones o en estudios que son ya muy antiguos para nosotros. Obviamente no olvidar los estudios farmacoeconómicos. Finalmente, la convicción ética y científica del médico de vacunar. Y no olviden esto, el deseo del paciente y su familia. Hasta hace muy poco, en los libros de vacunación, en los libros de pediatría, en las recomendaciones por las autoridades, aparecía el deseo del paciente de vacunarse como una cuestión no importante. Esto cambió con la influenza. El CDC hace 3 años colocó dentro de las indicaciones de la vacuna de influenza, además de las que ya sabemos todos, una indicación final, si el paciente quiere vacunarse. Y eso en meningococo también es cierto.
La gente lee, la gente se entera que la enfermedad existe y que la vacuna existe. Y si tiene capacidad adquisitiva, quiere ponérsela, creo que no somos nadie para negar una vacuna en una situación en que puede haber algún riesgo. No me estoy apartando de la conveniencia de la discusión de la vacuna en cada país, pero también, a pesar de que debemos considerar los escenarios de salud pública y de pensar que si algún día está en el payo no, tiene que ser una cosa basada en estudios muy serios, farmacoeconómicos, de incidencia, también debemos recordar los escenarios de la práctica clínica en el consultorio, de lo que llamamos la práctica privada o de consultorio de un pediatra, y los escenarios académicos. Estos serían, en las 3 diapositivas que siguen, los escenarios de vacunación que podríamos considerar en Colombia. Niño menor de 2 años. Las vacunas aprobadas hasta ahora es la vacuna conjugada meningo C, que ya dijimos que en Colombia se llama Menjugate, que está aprobada desde los 2 meses, y ahora la vacuna conjugada a toxina diftérica, que en Colombia se llama Menactra, en el mundo se llama Menactra, que está aprobada desde los 9 meses de vida. Sin embargo, está aprobada, y repito, desde los 9 meses de vida por FDA. El INVIMA todavía no ha aprobado la vacuna a los 9 meses. Así que en ese orden de ideas nosotros consideraríamos que vacunación para menores de 2 años, la recomendación por ahora sería vacuna conjugada con meningococo C. Y basado en los estudios ingleses y de otros países, se recomendaría aplicar 2 dosis, con un intervalo de al menos 2 meses entre dosis. Podría haber 3 circunstancias. Si la primera dosis se aplicó antes de los 6 meses, la recomendación sería aplicar la segunda dosis, esperando que al menos pongamos en el segundo semestre, o sea, luego de los 6 meses. Si por el contrario un niño recibió su primera dosis entre 6 meses y 1 año, aplicaríamos la segunda dosis luego del año, dejando al menos 2 meses entre dosis. Y si la primera dosis se aplicó luego del año, se recomendaría aplicar la segunda dosis antes de los 2 años, o sea, este tipo de vacuna sería para niños menores de 2 años. Los esquemas con la Menactra estarían supeditados a la aprobación que haga el INVIMA, que está en proceso, sobre esta vacuna, y entonces se discutiría la necesidad de 1 o 2 dosis, que es lo que aprobaron los americanos, para niños a partir de los 9 meses. Este es el esquema americano de vacunación de este año, en donde ustedes pueden ver el meningococo abajo, desde los 9 meses en moradito, donde dice MCV4, que es la vacuna conjugada meningocócica. ¿Qué pasaría en un segundo escenario? Niños entre 2 y 10 años. Recuerden que eso lo ponen también muchos países. Entonces ahí la vacuna, digamos que más cubriría, sería la conjugada tetravalente, en Colombia Menactra. 2 dosis se podrían recomendar, especialmente en pacientes inmunosuprimidos. El intervalo entre 2 dosis debe ser al menos de 2 meses, con refuerzo cada 5 años. Si el paciente lo que tiene es una hipocomplementemia, ha sido sometida a esplenectomía o es VIH positivo. Si lo que hay es exposición persistente por cuestión epidemiológica, el refuerzo se hace cada 3 años si es menor de 7 años y cada 5 años si es mayor de 7 años. Y esas son recomendaciones basadas en las recomendaciones del CDC. No se debe aplicar vacuna polisacaria, es muy importante. Y si antes había recibido vacuna polisacaria, pues se puede poner la conjugada. Lo otro importante es que si ese paciente recibió una dosis de vacuna conjugada contra meningo C, se puede aplicar sin problema la vacuna tetravalente conjugada Menactra. Eso ya está publicado en algunos estudios. Y finalmente la propuesta mayores de 10 años, que sería el traslapar lo que se hace en los Estados Unidos. Rutinariamente ofrecida a todo niño entre 11 a 12 años con refuerzo 5 años después. Y por supuesto la segunda dosis, que ya hablamos de los americanos, que la ponen siempre después de los 16 años. ¿Hasta cuándo se aplica? Es muy discutido, pero hay pacientes de alto riesgo mayores. Por ejemplo, el esplenectomizado. Eso es muy frecuente en la medicina de adultos. Está aprobada hasta los 65 años. Y su aplicación en mayores depende, por supuesto, de la particularización de cada caso. Ese sería el esquema de inmunización del adulto del 2012, en donde ustedes ven, no en el último, las 2 últimas son hepatitis B y hepatitis A, pero antes está el meningococo, que está para todos los grupos de edad,
desde los 19 hasta los mayores de 85 años, y ustedes lo pueden ver ahí, con una o más dosis como aprobación. Y esto es de acuerdo a la condición de base, en la que ustedes pueden ver las condiciones de base de meningococo, como son esplenectomía, hipocomplementemia, etc. Quiero terminar con dos diapositivas. Esta es una diapositiva que nos lleva a reflexionar sobre las enfermedades inmunoprevenibles. En el eje X yo tengo la incidencia de determinadas enfermedades, todas inmunoprevenibles, representadas en la diapositiva. Y entonces, como ustedes pueden ver en el extremo más externo, la incidencia alta, enfermedades como influenza, hepatitis A, incidencia intermedia, sarampión, fiebre tifoidea, e incidencia baja, cólera y meningococo, e incidencia muy baja, difteria, tétanos, encefalitis japonesa, poliomielitis y fiebre amarilla. Si cruzamos esta representación de incidencia contra el impacto, ¿y de qué se trata el impacto? Impacto alto se considera cuando la mortalidad supera el 10%. Dijimos que en Colombia fue el 20% en los últimos años, o cuando deja secuelas frecuentes. Impacto intermedio e impacto bajo, ustedes pueden ver que el meningococo se sitúa en una incidencia baja y un impacto alto. Y ciertamente como enfermedad, si ustedes lo ven en la posición, tiene mucha mayor incidencia que enfermedades como el polio, contra la cual vacunamos, fiebre amarilla, contra la cual vacunamos, tétanos y difteria, contra la cual vacunamos. Y tiene un impacto tan alto como la fiebre amarilla. Entonces, de todas esas vacunas que aparecen ahí, es la única vacuna que no es rutinariamente aplicada en muchos países. Todas las demás vacunas se ponen. Así que consideren este artículo, que es un artículo del doctor Stephen, que es un experto en salud pública, publicado hace un par de años. Y quiero terminar con este tema para acabar de sensibilizarlos, cuando veíamos el meningococo como algo lejano para nosotros. Esto es la publicación de la segunda reunión de la Iniciativa Global contra el Meningococo. Así como existe un grupo de expertos preocupados por el neumococo y hay congresos cada año de neumococo, otros de tosferina, existe también la Iniciativa Global de Meningococo. Y en la última reunión de esta Iniciativa Global hubieron muchas conclusiones, pero tal vez esta es la que más me interesa en el tema que estamos discutiendo hoy. Cada país necesita diseñar políticas de vacunación contra meningococo de acuerdo a sus necesidades individuales y conocimiento de la carga de enfermedad, sin duda. Entonces debemos conocer un poco más de la enfermedad, estar pendiente de esta epidemiología y entender lo nuevo que hay contra esta condición. Traigo esta diapositiva porque todos estos pacientes son sobrevivientes de meningococo. Algunos probablemente no lo lograron, pero ustedes vean el diferente impacto clínico que tienen en secuelas todos estos niños. Algunos amputaditos, otros con serios defectos neurológicos, otros con serios defectos faciales. Esta es la cara de esta enfermedad. Con esta yo creo que voy a terminar y les agradezco mucho su atención en esta teleconferencia. Muchas gracias. Preguntan, doctor, ¿cuál sería la indicación de la vacuna de Mebeo en Colombia? ¿Mebeo? Sí, señor. Bueno, la misma que Menactra, seguramente. Quiero llamar la atención sobre que hablamos de Menactra porque la vacuna Mebeo no está disponible en el país todavía. La vacuna Mebeo es una vacuna excelente que está conjugada a la proteína CRM, pero es una vacuna que en el país, por disponibilidad del laboratorio en diferentes partes de Latinoamérica, no está disponible. Lo otro es que la vacuna Mebeo todavía no ha logrado aprobación en edades pequeñas. Entonces tiene aprobación en niños grandes y se está poniendo en algunos países en niños grandes. Pero no tiene todavía la aprobación, que seguramente llegará porque hay una cantidad de estudios muy interesantes sobre esa vacuna. Entonces, en conclusión, es una vacuna que probablemente prometa lo mismo que la vacuna Menactra, necesita aprobación en edades que Menactra ya logró, no tiene ni un paciente vacunado en esta parte del mundo, mientras que Menactra supera casi los 30 millones de dosis colocadas en el mundo.
pero es una vacuna muy buena, todavía no disponible. Muchas gracias. Nos preguntan también, en niños de 2 a 10 años inmunocompetentes, ¿cuántas dosis? No hay una única respuesta, por eso lo dejo dentro del tema de recomendaciones. Personalmente, si me preguntan a mí, yo creo que la tendencia va hacia 2 dosis en inmunocompetentes también, porque estas vacunas son de baja duración de anticuerpos. Un Prevenar se pone 3 a 4 dosis y en mayores de 5 años, como no hay experiencia, no tenemos mucha idea de cuánto duraría la vacuna neumocócica conjugada. Sin embargo, la recomendación oficial sigue siendo una dosis, la recomendación de organismos regulatorios todavía es una dosis, la recomendación de la casa productora es una dosis. Pero viendo cómo se están desarrollando los estudios recientemente, yo pienso que vamos a llegar a la recomendación de 2 dosis también en inmunocompetentes. Muchas gracias, doctor. Preguntan, si el 20% de las personas sanas son portadoras, ¿es de suponerse que son serogrupos diferentes a los patógenos? No, al igual que en la colonización por otras bacterias encapsuladas, el serogrupo de colonización es el mismo patógeno. Entonces, lo que pasa, tal vez entiendo la pregunta, es por qué no es tan frecuente la enfermedad. Simplemente porque seguramente la tasa de colonización no la hizo la naturaleza para enfermarnos, sino la hizo tal vez para defendernos. Probablemente el colonizado también crea anticuerpos y eso lo defiende. Pero al unirse eso con un factor genético, por ejemplo un alelo deficiente en factor ligador de factor H del complemento, más una situación epidemiológica o una situación propia genética, determina el desarrollo de la enfermedad. Pero el portador, digamos, si bien termina enfermándose, el portador ante todo tiene una función fisiológica que probablemente sea de protección. Nos pregunta el doctor Santiago Sánchez, ¿por qué se dice que el serogrupo B no es vacunable por este método? ¿Cuál método? Gracias por la pregunta, porque es que este método es el de tomar los polisacáridos capsulares y conjugarlos a una proteína, que es el mismo método del neumococo o del Haemophilus influenza. El polisacárido capsular del serogrupo B es un polisacárido que guarda muchos recuerdos con tejido neuronal embrionario del ser humano y entonces no hace anticuerpos, no hace respuesta inmunológica, y cuando la hace siempre va a existir el riesgo de una reacción autoinmune contra tejido neurológico. Entonces casi que es un tabú pensar en vacunar con serogrupo B de esta forma. Sin embargo, dado avances recientes que se llama la vacunología reversa y otros avances, estas proteínas que les mostré en la pared celular, la proteína ligadora del factor H, la adesina D, la porina A, han sido incorporadas en 2 vacunas. Una vacuna de Novartis que está ahorita en fase 3 y una vacuna de Pfizer que está en fase 2, que ya están en fases avanzadas de investigación y están dando buenos resultados para vacunación ya, digamos, no tetravalente, sino pentavalente con meningo B, que sería lo ideal. Pero a eso todavía le faltan algunos estudios. Muchas gracias, doctor. El doctor Vega nos pregunta, quisiera saber cuáles son las indicaciones de vacunación en nosotros los pediatras y cómo sería la dosis. Bueno, es lo mismo que dije al final. Yo no puedo hablar de una indicación de vacunación recomendada por mí. Y todavía, digamos, como sociedad no tenemos una recomendación oficial. Estos son temas que están en socialización, como les digo, en todo el tiempo, digamos, recibir información nueva. Pero la recomendación que estamos mirando y que estamos proponiendo, y como les digo, esta sí también debo admitir que no es una propuesta solo mía, sino del grupo de trabajo en la sociedad, es en menores de 1 año, como ya lo citamos, en menores de 2 años, colocar por ahora meningo C. Cuando haya aprobación oficial de INVIMA para Menactra, podríamos poner Menactra, y poner 2 dosis, como dijimos ya con los intervalos que mostramos en la diapositiva, si se comenzó antes de los 6 meses, o entre los 6 y 12 meses, o después de los 12 meses. Entre 2 y 10 años, como discutimos previamente, entre 1 y 2 dosis y sería la vacuna tetravalente conjugada, y mayores de 10 años definitivamente 2 dosis, y en eso sí yo creo que no hay duda sobre una aplicación en la adolescencia entre 9 y 11 años,
preadolescencia, y luego después de los 16 años la segunda dosis, siempre con tetravalente conjugada a toxina difterica. Muchas gracias. Nos pregunta la doctora Rodríguez, ante un brote de meningococo, como medida epidemiológica de respuesta inicial, ¿estaría la vacunación? ¿Y cuál sería la vacuna indicada? Sí, excelente pregunta. Varias cosas. Lo primero, un brote ya dijimos que son más de 3 casos en menos de 3 meses. En ese caso hay varias cosas que hacer. Primero, recuerden el tema profilaxis, que no lo hemos tocado, bien sea con rifampicina, con ciprofloxacina, con ceftriaxone, con acitromicina, que se hace a los contactos cercanos. Por supuesto, contactos cercanos, tanto familiares como escolares, como hospitalarios. Lo otro viene la investigación epidemiológica y el cerco epidemiológico, y definitivamente la vacunación. La experiencia antigua era con vacunación polisacárida, y por supuesto que mostró efectividad, porque la vacuna polisacárida es efectiva en el corto plazo y eso está bien. Pero sin duda la vacunación sería, en este momento la recomendación sería con vacuna conjugada tetravalente también en estos casos. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿la vacunación sirve como tratamiento o ya instalada la enfermedad? ¿Habría alguna indicación? No, ninguna. De hecho, esa es parte del tema sobre la segunda dosis de la vacuna, incluso en inmunocompetentes, porque es que resulta que la protección por la vacuna se demora un tiempo, pero también se demora la capacidad de reacción del organismo a la vacuna. Así que incluso si yo tengo anticuerpos, o tengo una dosis, o me dio alguna enfermedad previamente por meningococo, o tengo anticuerpos y tengo contacto con meningococo, mi organismo demora en responder hasta 4 a 5 días, y en esa época ya con una enfermedad severa el paciente puede estar muerto. Entonces esta enfermedad es tan abrupta, tan dura, que por eso es tan importante para muchos expertos la segunda dosis. Entonces no, definitivamente no tiene ninguna capacidad terapéutica. Muchas gracias. Recibimos una pregunta del doctor Robles. ¿Qué pasa con la concomitancia en la administración de meningo con neumococo PB13? Están los estudios de pacientes entre 9 y 15 meses que les mostré. Esos estudios fueron inicialmente con Neumo 7 y se mostró que ninguno de los serotipos de 7 bajaba en cuanto a sus niveles ni de OPA ni de niveles de anticuerpos. Y al revés, tampoco se afectaban los niveles de actividad bactericida sérica para ninguno de los serogrupos de meningococo en la vacuna tetravalente. Entonces hay estudios de tetravalente con PCV7. Con PCV13 se están haciendo en el momento, no le puedo mostrar ningún dato con PCV13 en este momento. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya para terminar, la doctora Álvarez nos plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué en Bogotá los vacunadores no vacunan con Menactra a pesar de enviar órdenes en mayores de 9 meses inmunocompetentes? Pregunta, ¿se puede administrar un medicamento sin aprobación del INVIMA? Posteriormente nos completa la pregunta diciendo si es posible utilizar un medicamento no aprobado por INVIMA siempre y cuando exista evidencia científica seria, y nos menciona que esto fue obtenido por tutela instaurada por la Fundación Cardioinfantil. Sí, claro. Primero, sin embargo, el caso particular es el último. Podemos lograr, a través de tutela o de recomendación médica de comités, el aplicar a medicamentos no aprobados por INVIMA. Esto es una cuestión de tiempo, o sea, la recomendación para el que vacuna normalmente, la enfermedera, la del centro de vacunación, es realmente no la ponga si no está aprobado por el INVIMA, porque se puede meter en un lío. O sea, en Colombia hay unas regulaciones y hay que respetarlas. Sin embargo, ese proceso probablemente no vaya a durar mucho, porque esa aplicación ya se pasó para esta vacuna y no existe ninguna razón para que la nieguen. Si hay una recomendación urgente, inmunosupresión, contacto del paciente, alguna aplicación urgente, por supuesto que se puede recurrir a los procedimientos que acaba de citar la doctora Álvarez. Y como última pregunta nos transmite el doctor Humberto Rivera y nos pregunta si hay recomendación de MCV4 en adolescentes antes de ir al cuartero a la universidad. Claro, Humberto, por supuesto que sí, es una indicación absoluta, y no solo eso, los viajeros. Los niños viajeros a zonas donde ustedes saben que hay una epidemiología incluso más clara que la nuestra. Entonces sí hay una recomendación total.